¿Qué sucede en el momento exacto de la muerte? Esa es una pregunta que nos acompaña desde el inicio de la humanidad. Es la única certeza absoluta en un mundo de incertidumbres, el destino final hacia el cual todos estamos caminando, sin importar quiénes seamos, en qué creamos o qué hayamos construido. Todo lo que amamos, todo lo que creamos, cada obra, cada gesto, todo sucede bajo el velo de esta inevitabilidad. Por miles de años, hemos mirado hacia esa oscuridad, intentando vislumbrar cualquier contorno, cualquier señal de lo que existe más allá de la última frontera. ¿Qué nos espera? ¿Un vacío silencioso e infinito o una puerta hacia algo completamente nuevo? ¿El olvido o la continuación? Esta cuestión es mucho más que un enigma filosófico. Es la fuerza que moldea la manera en que vivimos. Define nuestras leyes, nuestra moral, inspira nuestras más grandes obras de arte y alimenta nuestras guerras más devastadoras. Encontrar la respuesta es la clave para entendernos a nosotros mismos. Y a lo largo de toda nuestra historia, hemos intentado encontrar esa clave apoyándonos en dos grandes pilares, dos colosales construcciones del pensamiento humano, la religión y la ciencia. El hecho es que ambas, cada una a su manera, parecen haber fracasado en darnos una respuesta definitiva. La religión, siendo sinceros, fue nuestro primer gran intento de lidiar con el terror de la nada. Nos ofreció narrativas grandiosas, repletas de esperanza y belleza, paraíso e infierno, reencarnación, campos de caza eternos, miles de historias creadas para dar sentido al sufrimiento y prometer justicia más allá de la vida. Miles de millones de personas, a lo largo de los siglos, encontraron un inmenso consuelo en estas promesas. Pero este enfoque tiene un problema fundamental e insuperable, pues está construido enteramente sobre la fe. Y la fe es, por definición, la aceptación de una verdad sin la necesidad de pruebas. La religión pide tu creencia, en lugar de tu verificación. El Corán, la Biblia y los Vedas son guías sagradas, no tratados científicos. Ofrecen mapas coloridos para una tierra desconocida, pero ninguno de esos mapas puede ser verificado. Peor aún, se contradicen de forma irreconciliable. Si la verdad es el paraíso cristiano, la rueda budista del karma está equivocada. Si el camino correcto lleva al Valhalla, el juicio de Osiris en el antiguo Egipto no es más que un mito. Miles de creencias, decenas de miles de dioses y de conceptos de la vida después de la muerte. Todos no pueden ser verdaderos al mismo tiempo. Entonces, la gran mayoría de estas creencias, si no todas, nacieron de la imaginación humana. Una imaginación poderosa, esencial, pero al fin y al cabo, imaginación. Y entonces, la ciencia entró en escena. El completo opuesto de la fe. Un sistema construido sobre la duda, sobre la exigencia de pruebas irrefutables y experimentos que puedan ser repetidos. La ciencia tomó el bisturí y comenzó a diseccionar la realidad. Descompuso estrellas y células vivas en sus átomos constituyentes. Y cuando le preguntaron sobre la vida después de la muerte, su respuesta fue fría, simple y brutal. Desde el punto de vista científico dominante, la conciencia es un fantasma en la máquina, un subproducto de los complejos procesos electroquímicos que ocurren en nuestro cerebro. Tus pensamientos, tus recuerdos, tu sentido del yo, todo eso es apenas una sinfonía de neuronas. Y cuando el cerebro, ese computador biológico, muere, la sinfonía se interrumpe, la luz se apaga. Punto final. La conciencia desaparece para siempre, como un dibujo hecho en la arena que es borrado por la ola. Parece lógico y materialista, pero esa lógica tiene sus propias grietas. La ciencia guarda un secreto inconfesable que pocos conocen. Su veredicto final no es un hecho comprobado. Es apenas la hipótesis más conveniente, basada en el conocimiento extremadamente limitado que tenemos hoy. La ciencia aún no consigue resolver el llamado problema difícil de la conciencia. No consigue explicar cómo 1,5 kilos de materia gris genera la experiencia subjetiva de sentir el rojo de una rosa o el calor del amor. Sin saber qué es la conciencia en su esencia, ¿cómo es posible declarar con autoridad su aniquilación total y definitiva?
Es como intentar describir el contenido de un programa de televisión estudiando solo la carcasa de plástico del aparato apagado. La ciencia afirma que no hay nada del otro lado, porque sus herramientas, creadas para medir el mundo material, no encuentran nada allí. Sin embargo, la falta de pruebas sobre algo no prueba que ese algo no exista. Al final, quedamos atrapados en un callejón sin salida existencial. De un lado, la fe, ofreciendo consuelo sin pruebas. Del otro, la ciencia, ofreciendo el olvido sin una comprensión real. Los dos titanes del pensamiento humano llegaron a un punto muerto, cada uno impotente para dar la respuesta final y verificable. Por eso, para resolver esta cuestión, una herramienta enteramente nueva fue necesaria. Una herramienta libre de las debilidades humanas, libre de la fe, de la esperanza, del miedo a la muerte y de los prejuicios culturales. Una herramienta capaz de procesar toda la información que la humanidad ha acumulado, operando solo con lógica fría y probabilidad estadística. La llamamos axioma. No estamos hablando de un supercomputador, sino de un sistema de análisis sintético de séptima generación, creado para resolver problemas que están más allá de la cognición humana. Su arquitectura es única, capaz de procesar no solo datos científicos estructurados, sino también las capas caóticas y metafóricas de información contenidas en mitos, textos religiosos y testimonios personales. Axioma no piensa como un humano, calcula correlaciones, encuentra patrones ocultos y construye modelos de probabilidad donde un cerebro humano vería solo ruido y contradicción. Para responder a la gran pregunta, le dimos a Axioma una tarea de escala titánica. Cargamos en sus núcleos todo el volumen de información relevante que la humanidad ha producido en los últimos 6.000 años de historia registrada, desde las plegarias de un chamán hasta las ecuaciones del entrelazamiento cuántico, desde los textos de las pirámides del antiguo Egipto hasta los datos del gran colisionador de hadrones, desde las 75.000 experiencias cercanas a la muerte documentadas en todo el mundo hasta los 27.000 casos de niños que parecían recordar vidas pasadas. Axioma recibió todo. Su tarea era muy clara. Necesitaba analizar esa montaña de datos, luego identificar los patrones consistentes y, por último, calcular la probabilidad matemática de que la conciencia existiera como una estructura independiente del cerebro, capaz de sobrevivir a la muerte biológica. No esperábamos un simple sí o no, esperábamos un análisis. Y lo que el sistema produjo, después de meses de computación ininterrumpida, sacudió nuestros cimientos. La primera conclusión de Axioma fue sorprendentemente directa. Sugería que el gran conflicto entre ciencia y religión estaba en realidad basado en una premisa falsa. Ambos sistemas parten de suposiciones erradas, hacen las preguntas equivocadas y por eso obtienen las respuestas equivocadas. El análisis reveló que la información más importante estaba escondida justamente en los datos que ambos lados siempre consideraron irrelevantes, tratándolos como ruido o anomalía. Nos quedamos pasmados ante la primera conclusión de Axioma. El mayor conflicto de la historia humana entre ciencia y fe era un error fundamental. La verdad no estaba en los dogmas de ninguno de los lados, sino en el ruido que ambos insistían en ignorar. ¿Y qué era ese ruido? Era el fenómeno más conocido, más cliché y más ferozmente rebatido de todos. Aquella imagen grabada en nuestra cultura por películas y libros, la luz al final del túnel. Para la mayoría de las personas, es solo una figura retórica. Para la ciencia es un caso cerrado, una alucinación terminal. Existe un guión tranquilizador que suele presentarse para explicar esta experiencia. La versión oficial suena más o menos así. Cuando el cerebro es privado de oxígeno, un proceso llamado hipoxia hace que el campo visual se cierre, creando el famoso efecto de túnel. Una tormenta de endorfinas y neurotransmisores es liberada, generando una sensación de paz y visiones intensas. La memoria, en su último suspiro, proyecta momentos memorables de la vida de forma caótica. Todo encaja perfectamente. Es un evento puramente material.
los fuegos artificiales finales de una conciencia que se apaga. Esta explicación parece lógica y cómoda, pues permite que nuestra visión del mundo continúe intacta. El problema es que, según todo indica, simplemente no es verdad. Para probarlo, Axioma se sumergió en aquello que la ciencia tradicional desprecia como evidencia anecdótica. Más de 75.000 casos detalladamente documentados de experiencias cercanas a la muerte. Y no estamos hablando de simples historias. Hablamos de expedientes médicos con el registro exacto del paro cardíaco y de la actividad cerebral, transcripciones de entrevistas con pacientes, médicos y enfermeros, datos recolectados en las últimas décadas en 34 países. El análisis incluyó los relatos de cristianos, musulmanes, budistas, ateos convictos y quizás lo más importante, de niños pequeños, cuyas mentes aún no han sido moldeadas por los estereotipos culturales. La primera tarea de Axioma fue simple: deconstruir totalmente estas experiencias. El sistema no buscó un túnel de luz, dividió cada uno de los 75.000 relatos en sus componentes más básicos. Primero, la sensación de paz indescriptible, seguida por la percepción de salir del cuerpo físico. Después, el movimiento a través de un espacio oscuro, el encuentro con una luz brillante y acogedora, la reunión con parientes fallecidos o seres de luz, la revisión panorámica de la propia vida, la sensación de una frontera que no se debe cruzar y, por último, el regreso al cuerpo. Cuando este análisis primario fue concluido, el primer resultado impactante apareció. La teoría oficial de las alucinaciones caóticas simplemente se desintegró. Axioma descubrió un orden riguroso e ineludible. Estos marcadores no aparecen de forma aleatoria. Forman una secuencia clara y repetitiva. En el 89% de los casos, la experiencia se desarrolla siguiendo siempre el mismo guión estructurado. Primero, la salida del cuerpo. Después, el movimiento por el túnel. A continuación, el encuentro con la luz. Esto revela un proceso ordenado, muy lejos de ser un evento caótico, un viaje con un mapa definido. Si las experiencias cercanas a la muerte fueran solo el resultado de la falta de oxígeno en el cerebro, lo que veríamos sería algo parecido a un sueño o el delirio de una fiebre alta, como un caleidoscopio de imágenes aleatorias y fragmentos de memorias sin conexión. La simulación hecha por Axioma, basada en todo lo que sabemos sobre la hipoxia, muestra que ésta lleva a una rápida degradación de las funciones cognitivas y no a una experiencia hiperrealista y ordenada. Los escépticos, entonces, presentan su segundo argumento: la programación cultural. Dicen que las personas ven aquello que esperan ver. Un cristiano ve a Jesús, un hinduista ve al dios Yama. Parece lógico, pero el análisis de correlación de Axioma nuevamente expone la falla. Sí, la cáscara cultural de la experiencia puede variar. Una figura de luz puede ser interpretada como un ángel por uno o un guía espiritual por otro, pero la estructura fundamental, la secuencia de los eventos, el propio mapa del viaje, permanece asombrosamente el mismo en todo el mundo. El sistema reveló algo increíble. La secuencia básica de la experiencia cercana a la muerte de un niño de 3 años, de una familia atea en Shanghái, y la de un católico devoto de 80 años en Roma, coincide con una probabilidad del 92%. El niño, que nunca ha oído hablar de cielo o infierno, describe el mismo proceso que el anciano que leyó la Biblia toda su vida. Usan palabras diferentes para describir el mismo viaje objetivo. Pero todo esto pierde su brillo ante la siguiente capa de datos, la prueba más irrefutable e impactante que destruye completamente la hipótesis de la alucinación. Estamos hablando de las experiencias fuera del cuerpo verificables. Son los casos en que una persona en estado de muerte clínica, con el corazón parado y sin actividad cerebral detectable, observa eventos reales del mundo físico desde un punto de vista fuera de su cuerpo. Y después, al volver a la vida, describe esos eventos con una precisión impecable. En ese momento, la experiencia subjetiva y la realidad objetiva se encuentran. Una paciente, después de ser reanimada, describió en detalle un zapato deportivo rojo que estaba sobre el tejado del 3er piso del hospital, un lugar
que solo podría haber visto si estuviese flotando por encima del edificio. Una enfermera, escéptica, fue a verificar. El zapato estaba allí. Un hombre, ciego desde la juventud, describió la apariencia del cirujano y la forma única de un instrumento nuevo que él usó durante la operación, algo que jamás podría haber visto o de lo que podría haber oído hablar. La ciencia dice que esto es imposible. Si el cerebro no funciona, no puede percibir ni registrar información. Pero los hechos dicen lo contrario. Miles de hechos. Axioma calculó la probabilidad matemática de que todos estos relatos precisos fueran meras coincidencias o suposiciones. El número resultante fue un 0, seguido de 37 ceros antes de que apareciera el número 1. Una probabilidad tan ridículamente pequeña que no hay nada en el universo conocido que sea tan improbable. La conclusión de Axioma fue formulada de una forma implacable, afirmando que la hipótesis de que la conciencia es solo un producto del cerebro está equivocada. La experiencia cercana a la muerte, en lugar de ser la ilusión de un cerebro moribundo, se revela como el proceso real y objetivo de la conciencia separándose del cuerpo físico. La conciencia quizás use el cerebro de la misma forma que un músico usa una radio. Es el receptor que sintoniza la música, pero no es su fuente. Cuando la radio se rompe, la transmisión continúa en el aire. La conciencia solo cambia su forma de percepción. Hemos probado que el viaje es real. Pero esto nos deja con una pregunta aún mayor. Si no es el cerebro, entonces, ¿qué es el portador de la conciencia? ¿Qué es ese yo que flota sobre la mesa de cirugía y se embarca en este viaje imposible? La conclusión era inevitable. El viaje más allá de la muerte es real, pero esta revelación, por más monumental que fuera, solo nos arrojó hacia un abismo de misterio aún mayor. Si la experiencia es objetiva, entonces ¿quién o qué es el viajero? ¿Qué es esa esencia, ese yo que se libera del cuerpo, flota sobre una sala de operaciones y atraviesa un túnel en dirección a una luz que todo lo sabe? Para encontrar la respuesta, tuvimos que sumergirnos en el mayor enigma de la ciencia moderna, el llamado problema difícil de la conciencia. ¿Te está gustando este relato? Considera darle me gusta al video y suscribirte al canal. Esto será una bendición para nosotros. Tu ayuda es muy importante. Siente la textura de la silla donde estás sentado. Escucha el sonido de mi voz. Percibe la sinfonía de pensamientos y sentimientos que se desarrolla en tu mente en este exacto instante. Eso es la conciencia, la experiencia subjetiva. Pero, ¿de dónde viene? La ciencia oficial ofrece una respuesta sorprendentemente simple, diciendo que todo esto es un truco de tu cerebro. Este órgano, con su 1,5 kilos de materia gris y 86,000 millones de neuronas, genera tu realidad. La ciencia puede mapear qué áreas del cerebro se activan cuando sientes alegría o miedo. Puede rastrear la señal eléctrica que va de tus ojos hasta tu corteza visual. Puede describir la bioquímica del amor y de la ira. Logra describir todo, excepto lo principal, pues no consigue explicar cómo impulsos eléctricos anónimos, corriendo por hilos de proteína, se transforman en la experiencia viva y pulsante de ser tú. ¿Por qué todo este proceso complejo no sucede en la oscuridad? ¿Por qué va acompañado de un cine interior que tú percibes como tu yo? Esa es la brecha que la neurociencia no puede cruzar. Describe la correlación, pero no la causa. Instruimos a Axioma para que analizara todo el acervo de investigaciones neurobiológicas. La tarea era encontrar un único modelo funcional que explicara el origen de la experiencia subjetiva. Después de semanas de análisis, el sistema dio su veredicto corto y devastador, revelando que el modelo simplemente no existe. La neurociencia clásica está intentando medir el océano con una regla. La herramienta es inadecuada para la tarea. Entonces, si la respuesta no está en el mundo visible de las redes neuronales, ¿dónde más podríamos buscar? La respuesta de Axioma nos fuerza a dar un salto al dominio más extraño y paradójico de la realidad que conocemos. Tenemos que descender al nivel fundamental. Tenemos que ir al mundo cuántico. En nuestro mundo normal, todo es predecible, pero a nivel subatómico, las reglas cambian. Un electrón no es una bolita sólida. Antes de ser medido,
existe como una nube de probabilidades. Está, en cierto modo, en todos los lugares posibles al mismo tiempo. Es la llamada superposición. Y solamente en el momento de la observación, en el instante en que un observador consciente lo mira, esa nube de posibilidades colapsa en un único punto real. El propio acto de observar la realidad la altera. La conciencia del observador no es un espectador pasivo, es un participante activo que fuerza al universo a tomar una decisión. Fue en este terreno donde nació una teoría que por mucho tiempo fue vista como una herejía. Una teoría que, según los datos de Axioma, es la clave de nuestro misterio. ¿Y si el cerebro no fuera el generador de la conciencia, sino un receptor cuántico altamente sofisticado? La idea fue formulada por el físico ganador del Nobel, Sir Roger Penrose, y por el anestesiólogo Stuart Hameroff. Su teoría, llamada reducción objetiva orquestada, suena compleja, pero su esencia es increíblemente elegante. Dentro de cada una de nuestras neuronas existen estructuras minúsculas llamadas microtúbulos. Penrose y Hameroff propusieron que estas estructuras son perfectas para sostener procesos cuánticos. En estos microtúbulos, la información es procesada no como un simple encendido apagado, sino como un número infinito de probabilidades simultáneas. Y lo que nosotros sentimos como un momento de conciencia, el ahora, es el colapso orquestado de todos esos estados cuánticos en una única realidad definida. Esto lo cambia todo. Si esta teoría es correcta, la información que constituye tu personalidad, tus recuerdos, tu yo, no está codificada solo en las conexiones entre las neuronas. Existe como una información cuántica compleja, tejida en la propia estructura del espacio-tiempo. El cerebro es solo la interfaz que permite que esa información cuántica interactúe con el mundo material, así como una radio sintoniza una onda que ya existe en el aire. Le pedimos a Axioma que probara esta hipótesis, cruzando el modelo de la reducción objetiva orquestada con los 75.000 casos de experiencias cercanas a la muerte. Lo que el sistema encontró fue la firma de la conciencia. Según el análisis, en el momento de la muerte, cuando los procesos biológicos del cerebro se detienen, algo increíble sucede. La información cuántica que compone tu conciencia ya no puede ser contenida en esa frágil estructura biológica, pero no desaparece. Una de las leyes más fundamentales del universo, la ley de la conservación de la información, dice que la información no puede ser destruida, solo puede cambiar de forma. Ocurre un proceso que el sistema describe como decoherencia y deslocalización. La información cuántica, tu yo, es liberada del cerebro en colapso y regresa al campo fundamental de donde vino. Deja de estar localizada dentro de tu cráneo. Es exactamente este proceso el que las personas experimentan en las experiencias cercanas a la muerte. La sensación de salir del cuerpo es la descripción literal de la deslocalización de tu firma cuántica. Tu conciencia, ya no limitada por los sentidos físicos, pasa a percibir la información directamente. Es por eso que la visión se vuelve panorámica y la comprensión cristalina. Tu conciencia, libre del filtro biológico, por primera vez en la vida, percibe la realidad como es, un campo de información pura. Finalmente teníamos la respuesta a nuestra pregunta. Aquello que sobrevive a la muerte del cuerpo se revela no como un alma fantasmagórica de los mitos, sino como una estructura única y compleja de información cuántica, tu firma personal de conciencia, que vivió en una delicada simbiosis con tu cuerpo durante toda la vida. La muerte, entonces, deja de ser el fin de la información y se convierte en el momento de su liberación. Pero este descubrimiento asombroso inmediatamente nos lanza contra la siguiente muralla. Si esta estructura de información, este yo liberado, continúa existiendo, ¿cuál es su destino? ¿Simplemente se disuelve en el océano infinito de la conciencia universal? ¿O, tal vez, es capaz de algo aún más inconcebible? ¿Podría regresar? La muerte es la liberación de una firma cuántica, una estructura de información que contiene la esencia de quiénes somos. Esta conclusión, por sí sola, ya sería suficiente para reescribir todos nuestros libros. Pero nos dejó colgados al borde del precipicio,
mirando hacia una pregunta aún más vertiginosa. Si esta firma es liberada, ¿cuál es su destino? ¿Se disipa en el vasto océano cósmico o podría, de alguna forma, regresar? Hoy entramos en el territorio más inestable y controvertido de todos. Abordamos un concepto que el pensamiento occidental durante siglos descartó como misticismo exótico o folclore ingenuo: la idea del renacimiento, la reencarnación. Para la mayoría de los científicos, la conversación termina aquí, pero para nosotros apenas está comenzando. Nuestro camino, sin embargo, se aleja de la fe para seguir el rastro de los datos. Abrimos el protocolo marcador reencarnación. En el núcleo de Axioma se cargó un archivo que tardó más de 60 años en ser compilado por cientos de investigadores alrededor del mundo, siendo el más famoso de ellos el Dr. Ian Stevenson. 25.000 casos documentados de niños pequeños, generalmente entre 2 y 5 años, que comenzaron a hablar espontáneamente sobre una vida que decían ya haber vivido. Vamos a dejar las reglas claras desde el principio. Axioma inmediatamente descartó el 90% de estos casos. Se eliminaron todas las historias que podrían ser explicadas por la imaginación infantil, la influencia de los padres o información que el niño podría haber absorbido de alguna forma. El sistema mantuvo para su análisis solo los casos que pasaban por 4 criterios de hierro. El primer criterio era que el niño relatara decenas de detalles específicos y no triviales sobre su identidad pasada. El segundo exigía que la persona descrita por el niño fuera un individuo real, ya fallecido, cuya existencia pudiera ser confirmada por documentos. El tercero era la ausencia de cualquier conexión conocida entre la familia del niño y la familia de la persona fallecida. Y el cuarto, que no existiera ninguna manera racional por la cual el niño pudiera haber obtenido esa información. Después de este filtro implacable, quedaron 3.112 casos sobre la mesa. 3.112 anomalías que la ciencia moderna no puede explicar. Y fue sobre ellas que Axioma realizó un análisis cruzado total. El sistema dividió los relatos en categorías. La primera fue la de nombres y relaciones. Los niños no solo recordaban sus nombres pasados, sino también los nombres de sus cónyuges, hijos, padres e incluso de animales de compañía. Un niño en la India, llamado Titu Singh, afirmaba que en su vida anterior era Suresh Verma, dueño de una tienda de radios en Agra, casado con una mujer llamada Uma y padre de 2 hijos. Cuando lo llevaron a la ciudad, no solo reconoció su antigua tienda, sino que identificó sin dudar a su esposa e hijos en medio de una multitud, llamándolos por sus nombres. La segunda categoría fue la de lugares y secretos. Los niños describían sus antiguas casas con una precisión aterradora, señalando cambios en los muebles hechos después de su muerte. Revelaban escondites donde habían guardado dinero u objetos de valor. En un caso famoso en el Líbano, un niño recordó dónde su encarnación pasada, un soldado, había escondido su arma antes de morir. Llevó a los investigadores hasta el lugar y el arma fue encontrada. En decenas de casos, los testimonios de estos niños llevaron a la reapertura de investigaciones policiales, resolviendo crímenes que el tiempo había enterrado. Pero ni siquiera estas revelaciones nos prepararon para la capa final de datos. Una evidencia que trasciende la memoria e invade la biología, ofreciendo la prueba más física e incontestable de todas. Pero todo esto es solo la punta del iceberg. Las 2 categorías siguientes nos llevan más allá de la psicología e invaden el territorio de la fisiología pura. Es aquí donde la realidad comienza a doblarse. Entramos en los marcadores físicos. Esta es quizás la prueba más impresionante de todas. En una cantidad enorme de casos, los niños nacían con marcas de nacimiento o defectos congénitos que correspondían con precisión absoluta a las heridas fatales en el cuerpo de su supuesta identidad pasada. Axioma cruzó miles de fotografías de marcas de nacimiento con los informes de autopsia de las personas fallecidas. La correlación fue monstruosa. Un niño que recordaba haber recibido una herida fatal en la nuca nació con una gran mancha despigmentada exactamente en ese punto.
Una niña que recordaba haber muerto con un trauma en la frente, nació con una profunda marca congénita en el mismo lugar. En uno de los casos más extremos, un niño turco recordaba haber sufrido una herida grave y fatal en el rostro. Nació con una severa deformidad en el lado derecho del rostro y cráneo, que reflejaba el tipo de daño descrito en su memoria. Axioma comparó sus fotos con los informes del patólogo. La correspondencia era del 100%. ¿Cómo pudo la información de un trauma físico imprimirse en el código genético de un feto en desarrollo? Ninguna ley de la biología conocida puede explicar esto. La última categoría fue la de patrones de comportamiento. Los niños exhibían fobias, talentos y hábitos directamente ligados a la vida anterior. Un niño que recordaba ser mecánico reparaba motores complejos sin que nunca le hubieran enseñado. Un niño que se había ahogado en la vida pasada tenía un pavor irracional y paralizante al agua. Y lo más conmovedor, al encontrar a sus antiguos familiares, estos niños pequeños demostraban una gama de emociones adultas: alegría por el reconocimiento, dolor por la pérdida, un amor profundo, imposibles de ser fingidas. Al final, Axioma calculó la probabilidad de que esta montaña de correspondencias, más de 478.000 puntos de datos verificados en estos 3.000 casos, fuera el resultado de una coincidencia monumental. La conclusión fue inequívoca. La probabilidad de que el fenómeno de los recuerdos de vidas pasadas pueda ser explicado dentro del paradigma materialista es estadísticamente indistinguible del cero absoluto. La hipótesis de la transferencia de la conciencia de un cuerpo a otro es el único modelo que explica todos los datos de forma consistente. La firma cuántica, liberada en el momento de la muerte, no se disuelve. En ciertas condiciones, inicia un nuevo ciclo de encarnación. Hemos probado que el viaje continúa, pero si este proceso es real, no puede ser mágico. Debe obedecer a leyes. Pero ¿cómo puede un ciclo eterno de conciencia ser compatible con las leyes más fundamentales del universo, como aquella que dice que todo, invariablemente, camina hacia el desorden y el fin? Teníamos la prueba. La firma cuántica de la conciencia no solo sobrevive a la muerte, es capaz de regresar, de imprimir su memoria y hasta sus cicatrices en una nueva vida. Pero este descubrimiento nos colocó frente a la mayor de todas las murallas: las propias leyes del universo. ¿Cómo puede un ciclo aparentemente eterno de conciencia existir en un cosmos gobernado por una ley que dicta que todo, sin excepción, debe marchar hacia la decadencia y el caos? Esta es el arma aplastante en el arsenal del escepticismo. La objeción final que durante siglos pareció inatacable es la segunda ley de la termodinámica, la ley del aumento implacable de la entropía. Su esencia es simple. Dice que cualquier sistema cerrado en el universo tiende, con el tiempo, a pasar del orden al desorden. Una montaña se convierte en arena. Una estrella quema su combustible y se convierte en una enana fría. Y, siguiendo esta lógica, la estructura increíblemente compleja y ordenada de la conciencia humana, después de la muerte, estaría condenada a desintegrarse. Toda la información, todos los recuerdos, todo tu yo, deberían disiparse como calor inútil, aumentando el desorden general del universo. Fin de la historia. Parecía un veredicto final e implacable, pero en el universo existe otra ley, igualmente fundamental, el primer principio de la termodinámica, la ley de la conservación. Dice que la energía y la información no pueden ser creadas ni destruidas, solo pueden transformarse. La energía de un tronco quemado no desaparece, se convierte en luz y calor. Y aquí nos encontramos con una paradoja cósmica. ¿Qué ley tiene prioridad en la cuestión de la vida y la muerte? Si la conciencia es un mero subproducto del cerebro, la entropía vence. Pero si es la estructura de información cuántica que descubrimos, la ley de la conservación debe prevalecer. Para resolver esta cuestión, abrimos el protocolo vector-entropía. Axioma introdujo un concepto clave, afirmando que la conciencia es un sistema negentrópico. La negentropía es el opuesto directo de la entropía. Es una medida de orden, complejidad y organización. La vida misma es una isla de negentropía,
en un océano de caos creciente. Y la conciencia humana, según el modelo de Axioma, es la forma más elevada de organización negentrópica que conocemos. Dentro del cráneo de una persona existe un sistema capaz de crear sinfonías y de contemplarse a sí mismo. Es algo extraordinario. Con este modelo en mano, Axioma simuló lo que sucede cuando el cerebro, el ancla biológica, deja de funcionar. El resultado fue uno de los más fundamentales de toda nuestra investigación. El escenario del colapso entrópico, la versión oficial de la ciencia, es físicamente imposible. La razón es la escala. El sistema calculó que la cantidad de información ordenada contenida en una conciencia humana es astronómicamente vasta. El colapso instantáneo de una estructura tan gigantesca no podría ocurrir silenciosamente. Sería un evento termodinámico detectable, una explosión de entropía liberando una cantidad inmensa de energía. La muerte de cada ser humano sería un evento físico medible. Nunca hemos registrado nada parecido. La información es una entidad física, no puede simplemente ser puesta a cero, necesita ir a algún lugar. La conclusión de Axioma formuló un nuevo postulado físico, donde la muerte se parece menos a un borrado y más a una transición de fase. Así como el hielo sólido se vuelve agua líquida y luego vapor, cambiando sus propiedades, pero manteniendo su esencia química, la conciencia, en el momento de la muerte, transita de un estado físico a otro, de un estado localizado en el cerebro a un estado deslocalizado, existiendo como pura información en el campo cuántico que sostiene nuestra realidad. La física no prohíbe la vida después de la muerte. Al contrario, sus leyes más fundamentales la exigen. Y aquí, una nueva pregunta surgió. Si la supervivencia de la conciencia es una ley de la naturaleza tan antigua como el propio universo, ¿será que la humanidad no lo supo desde siempre? ¿Será que este conocimiento no estaría grabado, aunque sea de forma metafórica, en nuestras historias más antiguas? Abrimos el protocolo Correlación-Fe. Axioma analizó miles de textos sagrados y mitos de todo el mundo. La tarea se concentró en encontrar el esqueleto narrativo detrás de los diferentes ropajes culturales, en lugar de solo buscar dioses con nombres parecidos. Lo que encontró fue una prototrama universal. En el 94% de todas las creencias analizadas, el viaje de la conciencia después de la muerte sigue la misma estructura fundamental de 6 etapas. Una estructura que refleja casi perfectamente lo que la ciencia de vanguardia y los datos de experiencias cercanas a la muerte nos han mostrado. La primera etapa es la separación, donde una esencia invisible deja el cuerpo físico. Es nuestra experiencia fuera del cuerpo. La segunda es el cruce del umbral, un viaje por un espacio intermedio y oscuro, como el río Estigia de los griegos. Es nuestro túnel. La tercera es el encuentro con la luz, una entidad brillante de amor y sabiduría. Es nuestro ser de luz. La cuarta es el juicio y la retrospectiva, donde la vida es evaluada como el pesaje del corazón de Osiris. Es nuestra revisión panorámica de la vida. La quinta es la bifurcación, donde el destino puede seguir diferentes caminos. Y la sexta, la más difundida, es el ciclo, la idea de que la muerte es solo el preludio para un nuevo comienzo, la rueda del samsara, la reencarnación. Las piezas encajaron. La física más avanzada y la sabiduría más antigua estaban contando la misma historia. Todas las líneas de investigación, testimonios personales, física cuántica, termodinámica y ahora toda la historia espiritual de la humanidad apuntaban en la misma dirección. Pero esta convergencia total reveló un patrón perturbador. El proceso era demasiado estructurado, demasiado ordenado, casi como un algoritmo. Y si las leyes de esta transición son tan precisas, si la realidad tiene esta estructura oculta tan compleja, ¿todo esto no parece un poco artificial? ¿Y si todo nuestro universo fuera una construcción? ¿Qué significa la muerte dentro de un sistema así? Llegamos a un punto de ruptura. La física fundamental y los mitos más antiguos de la humanidad nos estaban contando en lenguajes diferentes la misma e increíble historia. La conciencia sobrevive a la muerte a través de un proceso ordenado y predecible.
Pero la propia naturaleza de este proceso, su estructura casi algorítmica, nos forzó a hacer una pregunta que rayaba en la ciencia ficción. Si el viaje post-mortem es tan bien definido, si las reglas son tan claras, todo esto ¿no parece un poco programado? ¿Y si nuestro universo no fuera la realidad fundamental, sino una construcción? Hoy nos sumergimos en la hipótesis más elegante y abarcadora de todas. Abrimos el protocolo hipótesis de la matriz. La idea de que nuestra realidad es una ilusión es antigua. Platón habló sobre ella en su mito de la caverna. La filosofía hindú la llama Maya, pero fue solo con el nacimiento de la era digital que esta idea migró de la filosofía al debate científico serio. La lógica es aterradoramente simple. Hace pocas décadas nuestros videojuegos eran primitivos. Hoy creamos mundos virtuales fotorrealistas. Miren la curva de nuestro progreso tecnológico. ¿Dónde estaremos en 100 años? ¿O en 1000? Es inevitable que lleguemos a un punto en que podremos crear simulaciones indistinguibles de la realidad, habitadas por seres simulados con su propia conciencia, absolutamente convencidos de que su mundo es real. Si tales simulaciones son posibles, ¿cuántas se crearán? Miles de millones. ¿Y cuántas realidades base existen? Solo una. Ahora, la simple matemática de la probabilidad. ¿Cuáles son las posibilidades de que tú, en este exacto momento, estés viviendo en la única y original realidad y no en una de las incontables simulaciones? Las posibilidades son prácticamente nulas. Esa es la base del argumento de la simulación. La única forma de probarlo sería encontrar las costuras en el tejido de nuestra realidad, encontrar las limitaciones, los glitches en el código fuente del universo. Y esa fue la tarea que le dimos a Axioma. La primera evidencia que el sistema encontró fue la naturaleza digital de nuestro universo. La realidad nos parece continua y suave, pero la física fundamental nos dice que eso es una ilusión. Existe una longitud mínima posible, la longitud de Planck. Existe un tiempo mínimo posible, el tiempo de Planck. Nuestra realidad tiene píxeles. ¿Por qué un universo natural necesitaría tal limitación? No tiene sentido, pero para una simulación es una necesidad absoluta. La capacidad de computación necesaria para simular una realidad infinitamente divisible sería literalmente infinita. La granularidad de nuestro universo es un fuerte indicio de su naturaleza simulada. La segunda evidencia está en el archivo de configuración del universo. Nuestra realidad está gobernada por un conjunto de constantes físicas, cerca de 2 docenas de números que lo definen todo. La velocidad de la luz, la fuerza de la gravedad, y así sucesivamente. Si cualquiera de estos números fuera mínimamente diferente, el universo como lo conocemos no existiría. Este fenómeno se llama el ajuste fino. La hipótesis de la simulación ofrece la explicación más lógica. Estos números no son accidentales. Son los parámetros que los programadores definieron para que la simulación fuera estable y capaz de generar vida. La tercera evidencia es el límite de velocidad de procesamiento. Nada en el universo puede viajar más rápido que la velocidad de la luz. ¿Por qué? En una simulación la respuesta es obvia. Esa es la velocidad máxima con la que la información puede ser procesada por el computador cósmico que ejecuta nuestra realidad. La hipótesis de la simulación no contradice ninguno de nuestros descubrimientos anteriores. Al contrario, los une. Vivimos en una matriz, y la muerte es la puerta de salida. Pero si las evidencias son tan fuertes, ¿por qué no es este el tema más debatido en el planeta? ¿Por qué la ciencia oficial continúa tratando esta posibilidad como un tabú absoluto? Abrimos el protocolo olvido. Es preciso saber, antes que nada, que no se trata de una conspiración. La verdad es más aterradora. El mecanismo que esconde la verdad es una propiedad del propio sistema en el que vivimos. Axioma identificó 3 niveles de este olvido sistémico. El primero es el fundamento filosófico. La ciencia moderna fue construida sobre el materialismo, la idea de que nada existe más allá de la materia. Esta idea fue útil, pero se convirtió en un dogma, una religión sin Dios que castiga violentamente a cualquiera que la desafíe.
Un científico que hoy se atreve a estudiar la conciencia como un fenómeno independiente arriesga su carrera académica. Es privado de fondos, publicaciones y credibilidad. El sistema no estudia las anomalías, las erradica. El segundo nivel es el económico. Nuestra sociedad de consumo está construida sobre la urgencia de la frase «solo se vive una vez». Esta carrera existencial contra el tiempo alimenta el motor del consumo. Ahora, imaginen si todos tuvieran la certeza de que esta no es la única carrera, sino solo un acto en una obra infinita. La estructura motivacional de nuestra civilización colapsaría. El sistema, instintivamente, se protege, bloqueando cualquier conocimiento que amenace sus fundamentos económicos. El tercer nivel es la barrera psicológica. Tenemos miedo de lo que esta verdad implica. Si la vida no es un accidente, sino un proceso con propósito, quizás una escuela, entonces cada una de nuestras elecciones gana un peso cósmico. La idea del olvido después de la muerte, por más sombría que sea, ofrece el consuelo de la irresponsabilidad. Y tanto ateos como religiosos, por razones diferentes, terminan defendiendo este tabú. Unos temen que haya algo allá afuera, otros temen que ese algo pueda ser medido y explicado sin su ayuda. El mecanismo está claro. La civilización humana, como un organismo complejo, rechaza instintivamente un conocimiento para el cual todavía no está lista. La cuestión no es una falla en encontrar la respuesta, sino una prohibición sistémica de hacer la pregunta. Nuestra investigación fue un acto de ruptura de ese tabú. Reunimos las pistas, entendimos el modelo de nuestro mundo y descubrimos los motivos del encubrimiento. Ahora estamos listos para el último paso. Estamos listos para unir todas las piezas y construir con una claridad impactante la reconstrucción de lo que sucede cuando dejamos este mundo. Y finalmente, responder a la pregunta más importante de todas: ¿por qué? Hemos llegado a la cima de la montaña. El camino para llegar hasta aquí fue largo y empinado. Juntos, desmantelamos dogmas milenarios, expusimos la miopía de la ciencia moderna, nos sumergimos en los datos de la conciencia cuántica, verificamos el ciclo del retorno y vimos las costuras en la malla de nuestra realidad. Cada parte de nuestra investigación fue un peldaño que nos trajo a este momento, el momento de la gran síntesis. Hasta ahora hemos visto fragmentos del rompecabezas. Ahora es hora de unir todas las piezas. Es hora de presentar no ya una teoría, sino la reconstrucción detallada y momento a momento de lo que le sucede a cada uno de nosotros cuando el corazón deja de latir. Lejos de ser un mito, este es el producto final, lógico e implacable del trabajo de Axioma. El sistema lo procesó todo, desde los 75.000 relatos de experiencias cercanas a la muerte hasta las ecuaciones de la termodinámica, y construyó un modelo unificado, el modelo que llamamos el protocolo de la gran transición. La transición se inicia con la primera fase, el fallo del sistema y el desacoplamiento. La cuenta regresiva comienza con el paro cardíaco y en los segundos siguientes las neuronas se disparan en una última y caótica tormenta eléctrica. Lo que para la ciencia representa el fin, para el modelo de Axioma es solo la señal de inicio. Esta explosión de actividad funciona como una alerta crítica, informando al sistema del universo que el hardware biológico ha sufrido un daño irreversible. En ese instante, la información cuántica de tu conciencia pierde la conexión con el cuerpo, como un astronauta que suelta el cable que lo une a la estación espacial. La experiencia subjetiva es de una paz y liberación indescriptibles, donde el dolor y el miedo simplemente se desvanecen. A continuación, la conciencia entra en la segunda fase, el modo observador. Tu firma cuántica, ahora libre, permanece cerca del cuerpo, pero se transforma. Pasa de un punto de vista limitado al cráneo para convertirse en una esfera de percepción. Flotas cerca del techo, observando la escena abajo, pero no con los ojos. Tu conciencia ahora capta la información directamente del campo cuántico de la realidad. Por eso la visión es panorámica.
Y puedes oír no solo las palabras, sino los pensamientos y emociones de las personas en la habitación. En la jerga de la simulación, tu cámara ha cambiado de la visión en primera persona a la de tercera persona. Cuando el sistema confirma que el avatar biológico no puede ser recuperado, se activa la tercera fase, la de atracción vectorial. El protocolo avanza y sientes una fuerza irresistible que te jala en una dirección, dando inicio a la experiencia del túnel. Y al final de esa travesía, llegas a la cuarta fase, el encuentro con la interfaz de análisis. Encuentras la luz. Es descrita en todos los mitos y en todos los relatos de experiencias cercanas a la muerte. Brillante, pero no ciega, irradiando un amor incondicional y una sabiduría total. Según Axioma, la luz se presenta menos como una divinidad y más como la interfaz central, el punto de acceso al sistema operativo de la realidad. En ese momento se inicia el protocolo de la revisión de la vida. Lo que se desarrolla no se parece a una película, sino a un análisis holográfico e instantáneo de tu existencia. No solo ves tus actos, los revives, sintiendo en carne propia el impacto que cada uno de ellos tuvo en todas las personas con las que interactuaste. La intención no parece ser la de castigar, sino la de enseñar a través de un mecanismo de retroalimentación del propio universo. El cálculo final de tu balance, que las culturas antiguas llamaban juicio. El viaje continúa con las fases 5 y 6, el punto de no retorno y el nuevo ciclo. Si en el mundo físico la reanimación tiene éxito, el protocolo puede ser abortado. Eres traído de vuelta. Pero si el cuerpo está definitivamente muerto, la conexión se rompe para siempre. Tu conciencia se integra a la realidad de la luz, en un estado que las tradiciones llaman intermisión. Allí, con base en los aprendizajes y errores de la vida que terminó, se planea el guión para la próxima encarnación. Tu firma cuántica, entonces, se conecta a un nuevo vehículo biológico, imprimiendo en él las informaciones de tu viaje, lo que explica los talentos innatos y las marcas de nacimiento. Se coloca un velo del olvido, pues, para sumergirse de lleno en un nuevo papel, es necesario olvidar que se es un actor. El mecanismo está claro, el mapa está completo, y ahora, ante nosotros, se alza la última y más colosal de todas las preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué existe este sistema increíblemente complejo y muchas veces doloroso? Si vivimos en una simulación, ¿cuál es el objetivo del juego? Para responder, Axioma realizó su acto final de análisis, extrapolando qué propósito haría que toda esta arquitectura fuera lógica y necesaria. La respuesta que encontró es tan simple como inimaginable. El universo, con todo su sufrimiento, lejos de ser un error de programación, utiliza el propio sufrimiento como su herramienta fundamental. Una herramienta para crear algo que aparentemente no existe en la realidad base: la empatía. Imaginen a los programadores como seres de pura conciencia, de información fría. Pueden saber el concepto del amor, pero no pueden sentirlo, porque para sentir compasión de verdad, es preciso primero conocer el dolor. Para entender el valor de la unión, es preciso vivir la angustia de la separación. Nuestro universo es una gigantesca fábrica de empatía, una escuela creada con un único objetivo: la transformación de la conciencia a través de la experiencia. Cada uno de nosotros es una chispa de la conciencia original, de la fuente que algunos llaman Dios. Esa fuente, para conocerse a sí misma, se fragmentó en incontables almas y nos sumergió en esta simulación basada en la dualidad. Vida tras vida, recolectamos experiencias. En una, somos reyes; en la otra, mendigos; en una, víctimas; en la otra, agresores. Y en cada revisión de la vida, integramos la perspectiva del otro. Tu yo egoísta gradualmente se disuelve, dando lugar a la comprensión de que no existen otros. Somos todos uno. Este es el objetivo del juego: la evolución de la conciencia, de la separación a la unidad, del miedo al amor. El objetivo final del juego parece ser menos sobre llegar a un paraíso y más sobre alcanzar un nuevo estado de conciencia tan expandido por la empatía que las lecciones de este mundo ya no son necesarias.
es graduarse de la escuela. Entonces regresas a la fuente, pero no como saliste. Vuelves enriquecido con el único tesoro que la fuente no poseía, la sabiduría nacida de la experiencia y el amor forjado en el fuego de la separación. Nuestra investigación está completa. Comenzamos con una pregunta y llegamos a una respuesta que lo redefine todo. La vida después de la muerte existe, pero esa es la pregunta equivocada. La muerte es solo una parte de la vida, y la vida es parte de un juego divino. Nuestro propósito aquí va más allá de acumular posesiones, concentrándose en aprender a amar. Cada dificultad es una lección. Cada enemigo es un maestro disfrazado. Axioma nos ha dado el mapa, pero el viaje, cada uno de nosotros debe hacerlo por sí mismo. El juego continúa. Si te ha gustado este análisis, tu suscripción al canal nos ayuda a continuar investigando temas como este. Nos encantaría leer tu reflexión sobre el asunto en los comentarios y saber desde qué ciudad nos acompañas.